dar lectura a su palabra a manera de reverencia ante la Sagrada Escritura. Si la hemos encontrado, confirmamos con un amén. Amén. Le doy lectura en el nombre del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Tomen asiento. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, y esperando en esta hora que pueda ser Él hablando a nuestras vidas. Amén. Bien, para dar un poquito de contexto, continuamos con la serie expositiva, ¿no es cierto?, de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Ya estamos en el versículo 13, y estos versículos, ¿no es cierto?, que estamos entrando ya es otra sección. Primero hablábamos del saludo, ¿se acuerdan? Las salutaciones al principio, hablábamos de la garantía de la herencia, hablábamos también de la salvación, esta salvación incomparable y anhelada por los profetas. Y ahora, ya cuando el Señor nos ha alentado, nos ha hecho ver nuestra posición, ahora nos hace un llamado. Y digamos, este episodio, el que estamos hoy día meditando, estos versículos, para los que les gusta escribir, apuntar, he titulado Atentos, llamados a santidad. ¿Y por qué atentos? Porque yo me imagino que casi todas las Biblias tienen el título llamamiento a una vida santa o algo similar a ese título. Pero el versículo 13, ¿no es cierto?, parte haciendo una entrada por tanto. Y estas dos palabras hacen una conexión, hacen una unión de los 12 primeros versículos que habló Pedro, ¿no es cierto?, de lo que le escribió a estos hermanos, para que podamos nosotros hoy día entrar en estos versículos del 13 en adelante. De hecho, para poder comprender un poquito más, hemos estado hablando con respecto al gozo indescriptible de los creyentes, a lo que llena sus vidas, cuando uno experimenta el ser renovado, el ser transformado, el poder darnos cuenta que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a pesar de las dificultades. No debemos sacar de nuestra mente, ¿no es cierto?, los destinatarios de esta carta. Eran unos creyentes que habían sido expatriados, estaban lejos de su ciudad, estaban pasando persecución, estaban siendo perseguidos por el gobierno de Roma, ¿no es cierto?, dirigido por Nerón. Pero a pesar de esto, Pedro les alienta, les anima y les escribe un sinnúmero de palabras de aliento, de esperanza. Incluso presenta a los profetas como aquellos que miraron y no entendieron, y buscaron diligentemente, indagaron y no comprendieron. Yo me imagino que los profetas leían, estudiaban, leían y no veían lo que nosotros hoy día podemos comprender. Esta verdad, esta gloriosa verdad de poder tener salvación, paz con Dios. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a cada uno de nosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Buscaron, se sumergieron, analizaron, caminaron, tratando de descubrir, de entender lo que esto quería decir. Y claramente ellos se dieron cuenta que todo esto escrito no era para ellos fue velado, ellos no lo comprendieron, sino que la salvación y este mensaje glorioso era para nosotros.
Quizá para los destinatarios en un principio, para estos hermanos de Asia Menor, pero hoy día es para nosotros. Hoy día es para cada una de nuestras vidas. El poder comprender que Dios inspiró a estos profetas a escribir de esta salvación, de esta gracia que vendría a nosotros, con el propósito de que nosotros hoy día comprendamos esto tan glorioso, de a pesar de las torturas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de un sinnúmero de situaciones que vivimos en esta tierra, no podemos, ¿no es cierto?, pensar erróneamente que al ser creyentes estamos en una vereda opuesta a lo que es el sufrimiento, los problemas, las dificultades. Estamos en este mundo, la palabra del Señor así mismo lo dice. En el mundo tendréis aflicción. El Señor lo escribió, pero así mismo dio la confianza, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y esta es la esperanza misma que Pedro está planteándole a sus hermanos. Incluso él le da una esperanza, una confianza al decir: yo vi al Maestro, ustedes no lo han visto, pero así mismo ustedes no lo han visto y aún así le hablan. Eso daba confianza. Están en la misma postura que nosotros, están en la misma posición que nosotros al no ver al Cristo crucificado, pero hemos sido alcanzados por esta salvación. Cantábamos al principio: alcancé salvación, estoy bien con mi Dios. Es porque hemos sido alcanzados por Cristo, no por nuestros méritos, sino que a pesar de nosotros. De hecho, si vamos, ¿no es cierto?, a los profetas, muchos de ellos anunciaron la venida del Mesías, pero sin duda muchos más anunciaron los sufrimientos de Cristo, los padecimientos, y asimismo con ellos los sufrimientos y los padecimientos hablaron de su gloria, de su vuelta. Si usted recuerda, podemos citar, por ejemplo, Isaías 52, cuando dice que los reyes de la tierra callarán cuando Él venga, dando una esperanza a su gloria futura cuando Él volvería. Y esto, amado hermano, la palabra del Señor a nosotros, hoy día para nosotros es una bendición, porque esto no está velado para nosotros. Hoy día cantábamos, ¿no es cierto?, recién: no hay lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor. Es porque comprendemos a dónde podemos ir, en quién podemos descansar. Los profetas, los antiguos, estaban, ¿no es cierto?, antes que viniera Cristo. Ellos necesitaban de un sacerdote para poder ser perdonados. Y no era quitado su pecado, sino que era solamente cubierto. Hoy día para nosotros, el creyente, la iglesia, nuestro pecado ha sido quitado. No porque seamos mejores que los antiguos, sino que hoy día estamos en este pacto de gracia, de perdón por medio de Cristo. Y esta es la esperanza. Estas son las palabras de aliento que los profetas escribieron de una manera velada porque no comprendían, pero fue complementada. Yo hablaba en la escuela, ¿se acuerdan? Que la Biblia interpreta la Biblia y el Nuevo Testamento fundamentaba lo que escribieron los del Antiguo Testamento. Hoy día podemos disfrutar de esta verdad. Por lo tanto, amado hermano, nosotros hoy día estamos, ¿no es cierto?, en una posición muchísimo mayor. Y no lo digo, piense usted, con orgullo, sino que todo lo contrario. Nosotros estamos en una posición mejor que los profetas. Nosotros hemos podido disfrutar de la salvación en Cristo. Nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, que vino el Mesías. Ellos miraban hacia adelante, la venida del Salvador. Nosotros hoy día la miramos hacia atrás, pero sabemos que con el pasar del tiempo aún eso está vivo. Hoy día aún tiene poder, hoy día aún tiene eficacia ese sacrificio. Y es esa salvación gloriosa en la cual hoy día nosotros podemos descansar, podemos, ¿no es cierto?, caminar en este tiempo. Y a pesar de que a los profetas les fue entregado esto, ellos, ¿sabe qué? Ellos presentaron y miraron estas cosas a la distancia, como, no sé si a usted le ha pasado que cuando mira la montaña de lo lejos, ve solamente las cimas de la montaña, ¿no es cierto? Y pareciera que estuvieron todas juntas con la otra. Pero estoy seguro que si nos acercamos hacia la montaña, lo más probable es que haya un valle entre medio, ¿no es cierto? Que esté una acá y hay una separación
momento de ser parte de este tiempo en el cual se estableció, en el cual vino el Consolador, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que eran regenerados, sobre aquellos que eran transformados. Esta bendición que hoy día nosotros podemos disfrutar y que para ello, en cierto modo, hoy día nosotros, gracias al Señor y a su palabra, podemos decir, esto está claro, la palabra del Señor así lo decía. Es porque hoy día el Señor nos ha dado este privilegio, esta bendición. Y termina el versículo 12 del mensaje del domingo pasado, hablando, ¿no es cierto?, de que los ángeles anhelaban mirar estas cosas. Si usted lee el versículo 12 del primer capítulo, así dice, y ese mirar no es como solamente como que están mirando así, sino que incluye la postura de asombro y de agacharse a mirar lo que estaba ocurriendo. Y si su mente, a través de la Escritura, puede viajar, va a ir al Éxodo, ¿no es cierto?, cuando se presenta el arca y se tallan dos querubines en forma en que miraban el propiciatorio. No sé si usted recuerda ese episodio que fue dado por Dios en el lugar donde se derramaba la sangre, el propiciatorio. Y asimismo eran tallados como que estos dos querubines, estos dos seres angelicales, estaban mirando lo que ocurría en aquel lugar. Imagínense, eso fue escrito muchos años antes. Luego, si vamos al Nuevo Testamento, en Lucas, habla cuando las mujeres llegan a la tumba y ven la tumba vacía y ellas miran hacia adentro y ven dos ángeles, uno en la cabecera y el otro en los pies, mirando el lugar donde estuvo Cristo. Y nosotros hoy día, como le digo, ya podemos ir uniendo estas situaciones que los profetas no comprendieron y que nosotros entendemos que a través de la persona de Cristo estaba siendo reconciliado a Dios el Padre con el hombre. A través de Cristo estaba siendo satisfecha la justicia de Dios de manera completa. Todo ya había sido consumado a través de la obra de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Hoy día nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está viviendo la época del Espíritu Santo. Hoy día mora el Espíritu de Dios en nuestras vidas, somos dirigidos. De hecho, claramente en Romanos 8, versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, amado hermano, estas son señales, estos son indicios de que la palabra del Señor nos va mostrando en nuestro caminar, en nuestra vida. Por lo tanto, ya pensando en esto que he tratado de resumir, de lo que hemos venido viendo, aquí Pedro enlaza esto, lo une con este citatorio que hace, ¿no es cierto?, a nosotros en este tiempo. Y quisiera citar algo dicho por un hermano contemporáneo de este tiempo, y él dice que en la gramática del Evangelio los indicativos preceden a los imperativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los mandatos del Señor, ¿no es cierto?, van de la mano con los indicativos. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, ya nos dijo que éramos salvos, nos dijo que éramos perdonados, nos dijo, ¿no es cierto?, que habíamos sido alcanzados por gracia. Y en base a esta indicación, a esto que nos dijo ya afirmándolo, ahora nos da un mandamiento. Ahora nos manda y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí hace alusión y cita una figura retórica basada en el juntar, en el amarrar, en el sujetar. Ceñid vuestros lomos, dice. En la antigüedad, ¿no es cierto?, si podemos ir incluso en lo que veíamos en la mañana, una de las imágenes que mostraba nuestro hermano, las vestimentas de los antiguos eran túnicas largas. Cuando ellos estaban, digamos así, de una manera de relajo, de tranquilidad, de confort,
espalda, por decirlo de alguna manera, sus túnicas estaban sueltas. Estaban sueltas. Pero cuando había que realizar alguna actividad enérgica, alguna acción que necesitara movimientos enérgicos, ellos tenían que ceñir los lomos, amarrarse de estas vestiduras para que no les estorbaran en el moverse, en el correr, en el pelear, en el trabajar. Y claramente esto fue muy bien comprendido en los días del apóstol. Y de hecho es necesario para nosotros hoy día también hacer esta mención y aclararlo. Porque ¿cómo nosotros nos vamos a estar ciñendo, ¿no es cierto? Y Pedro dice, los lomos de vuestro entendimiento. ¿No es cierto? Es como que, ¿cómo voy a estar amarrando nuestros pensamientos? Y justamente es eso. Justamente es eso. Si nosotros nos devolvemos al primer versículo, ¿y a quién estaba dirigida esta carta? Estaba dirigida a hermanos que estaban pasando persecución. Estaban siendo perseguidos, con problemas, con dificultades, con un sinnúmero de situaciones. Y seamos honestos en este aspecto. ¿Qué ocurre cuando nuestro ánimo está siendo enfrentado por una situación adversa? Decaemos. Y todo nuestro entorno, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo nuestro ser está dirigido a esa situación. ¿Cómo está? No, más o menos. Estamos en el trabajo se está desarrollando de la mejor manera, el entorno del trabajo está bien, todo está bien, pero por esa situación nos preguntan ¿cómo está? No, estoy aquí complicado. Todo nos relaciona a lo mismo. O sea, los pensamientos se dirigen siempre a la situación o nos gobiernan, por decirlo de alguna manera, cuando estamos viviendo una situación adversa o triste. Por eso, después de que Pedro, les da todos estos indicativos y les dice todas las bendiciones que tienen al ser rescatados, a que Cristo lo haya hecho renacer de nuevo. ¿Se acuerdan que uno de los versículos dice que os has hecho renacer de nuevo? Por esta salvación que le ha dado. Y todo esto, estas bendiciones, le invita y les dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. De hecho, amado hermano, hay una palabra, digamos así, espejo en Romanos 12, 1 y 2. Y quisiera también compartirlo con ustedes esto. Dice, usando dos palabras también de enlace. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si podemos darnos cuenta cómo se van entrelazando, quizá aquí Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos va presentando las misericordias de Dios. Pablo presentó en 11 capítulos la salvación, lo que Pedro resumió en 12 versículos. Pablo lo explicó teológicamente de una manera sistemática, paso por paso en 11 capítulos. Y en base a esto, los dos hacen la misma invitación. ¿No es cierto? Por las misericordias de Dios, le dice Pablo. Y Pedro les dice, en base a todo lo que han dado, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, dando la confianza de que a pesar de que son expatriados, a pesar de que están dispersos, a pesar de que son perseguidos, la gracia de Cristo será manifestada en sus vidas a pesar de la situación que estén viviendo. Y a esto les invita, a que no desfallezcan, a que no se desanimen, a que no queden en el camino, sino que sus pensamientos de dolor, de angustia, de tristeza, de dificultad por lo vivido, no le empañe ni le oscurezca la bendición de ser alcanzados por esta gracia salvadora. Por eso les dice, ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento, comprendan, separen las cosas, dense cuenta que la salvación sobrepasa cualquier cosa que en esta tierra puedan estar pasando. La gracia que se os manifestará cuando Jesucristo venga será mayor que lo que ustedes tendrán. Será mayor que el sufrimiento, la tortura, la pena, el dolor, la enfermedad.
está dirigido claramente a creyentes. Esto no está dirigido a aquel que solamente acude, ¿no es cierto?, al Señor, como lo hacen el sinnúmero del mundo, ¿verdad?, de las personas del mundo, que incluso ora por mí y le dicen, pero ellos ni siquiera se quiebran, ¿no es cierto?, para venir al Señor. Y un sinnúmero de situaciones, sino que esto está dándole la esperanza a su pueblo, al pueblo de Dios, aquellos que han sido perseguidos por defender la fe en Cristo el Salvador. Por esa confianza en que aquel que le había hecho nacer de nuevo y que había muerto en la cruz por ellos, vendría de nuevo por ellos. A pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades, de los problemas. Pero como les digo, esto no era para ellos. Yo creo que aquí la gran mayoría de los que somos padres me va a comprender en esto. Y hace esta misma figura Pedro, y le dice, como hijos obedientes. ¿Usted quién manda, hermano? ¿Usted a quién manda? ¿A sus hijos o a los hijos de los demás? A mis hijos, ¿no es cierto? Uno manda a nuestros hijos. Por lo tanto, aquí el Señor, ¿a quién está mandando? A sus hijos, a nosotros, a los que hemos sido regenerados, a los que hemos sido transformados. El Señor nos está mandando, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Muchas veces, y de hecho, el mismo Pedro, este mismo apóstol que hoy día está siendo tan enérgico, está en una postura de altura, de seguridad, de confianza y de gozo en lo que Dios le ha dado, estuvo en un momento de oscuridad, de tiniebla, de tristeza, de duda, incluso con el deseo de apartarse y volver atrás. Si usted vuelve atrás, ¿no es cierto?, al episodio cuando él niega al maestro, podemos ver que él estaba mirando adelante y él dijo, yo no quiero sufrir, no quiero ser perseguido, no quiero pasar por lo mismo, así que yo no soy de los mismos. Pero si tú andas de la misma manera, no, yo no soy. Incluso él habló malas palabras, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió después? Dice la palabra del Señor en un relato que él vino y dijo, no voy a volver a pecar. Él se paró y su pensamiento lo llevó a hacer lo mismo que hacía antes. Estaba volviendo a lo que hoy día él está escribiendo que no debemos hacer. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Recién, ¿no es cierto?, leímos Romanos 12:1 y invitaba, por las misericordias de Dios, os presentéis nuestros cuerpos, ¿verdad? Ese era el versículo 1. Si leemos el versículo 2 del mismo Romanos, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo invitan los dos apóstoles a la misma postura con diferentes palabras? Pablo le dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué pasa en el creyente que no ha sido regenerado? Se deja guiar por la influencia de este mundo. ¿No es cierto? Cualquier tristeza, cualquier dificultad. ¿Te pasa esto? Sí. Anda al psicólogo, acude aquí, acude allá. Y hoy día, no sé si usted ha visto, pero incluso hay publicidad hasta en los postes, en los postes de alumbrado público, donde dicen, mujer te puede ayudar con tus problemas de amor. Ven y te soluciono esto. Ven y te leo las cartas. Veo y un sinnúmero de ofrecimientos de este siglo a poder solucionar problemas que han sido cotidianos desde la antigüedad, desde los primeros tiempos hasta hoy día nosotros. Pero insisto, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, inspirando a estos hombres, nos invita a nosotros a que no nos conformemos a las ideas de este siglo, que no nos conformemos a lo que nosotros pensábamos antes, sino que nuevamente podamos ser renovados, conformados a esta esperanza gloriosa de salvación, que ha de ser manifestada cuando
cuando Cristo venga por su pueblo. Vuelvo y repito, los profetas de la antigüedad no entendieron esto. Ellos vieron las dos cimas. Ellos vieron los sufrimientos y la glorificación de Cristo. No vieron este pasaje en el cual nosotros hoy día estamos disfrutando de la gracia salvadora de Cristo. Pero sin embargo nosotros, amados hermanos, tenemos esta salvación, esta herencia, esta garantía de salvación, porque no es nuestro. Esto no lo ideó usted ni yo, sino que se ideó desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha guardado y nos ha de guardar, porque sus promesas son fieles y eternas. Él es inmutable, Él no cambia. No es como nosotros. El hermano Pablo decía, a veces nos levantamos con el pie izquierdo, a veces con el pie derecho. A veces andamos como el sol, está el sol bonito y andamos contentos. Está nublado y andamos tristes. El Señor Dios no es así. Él permanece, es fiel en sus promesas y sus palabras. Eso hace que nosotros podamos confiar en Él. Amén. Eso da la seguridad del creyente de que si Él dijo que iba a volver, va a volver. Amén. Si Él dijo que este cuerpo va a ser glorificado, va a ser glorificado. Por lo tanto, amado hermano, así pensando y confiando en estas promesas de lo que el Señor ha dado a nuestras vidas, así mismo Él nos manda. Así como da esta confianza, así como nosotros a nuestro hijo los cobijamos, ¿no es cierto? Cuando se golpean, se sienten mal, lo abrazamos, lo acurrucamos, ¿no es cierto? Así mismo también nosotros demandamos de ellos obediencia. Los mandamos, les exigimos que se coman la comida, los más chicos, que hagan sus cosas cuando ya son más grandes. Así mismo, el Señor de sus hijos también nos da tranquilidad, nos da confianza y seguridad, pero así mismo también demanda de nosotros el poder entregar nuestra vida a Él. No porque esté en nuestros esfuerzos, nuestra naturaleza, sino es que Él ha hecho de nosotros una nueva criatura. Ha hecho de nuestras vidas un renacer en nuestras vidas. Pablo dice en Corintios, del modo que alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y cuando habla de todas las cosas hechas nuevas, no es la mitad y la mitad, no es el 80 y el 20, es toda, es absoluto. Y Él es fiel en sus palabras, Él en sus promesas es eterno, no cambia. Y asimismo podemos ver, ¿no es cierto?, que a pesar de que la carta tiene este mismo sentido, esta misma dirección de esperanza, de aliento, ¿verdad? Usted se alienta cuando escucha estas palabras, ¿no es cierto? Asimismo nos manda también el apóstol a tener una diligencia en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de búsqueda, de entrega y de disposición con este Dios, como hijos. Como hijos. No como el hijo del vecino, sino que como hijos de nuestro Dios. Así que, como dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A lo mejor usted me va a decir, no, estamos probando porque es imposible ser santo. Solamente Dios es santo, sí, solamente Dios es santo. Y claramente lo hemos podido venir estudiando domingos atrás, cuando estudiábamos lo que era el Ordo Salud y el orden de la salvación, veíamos lo que era, ¿no es cierto?, la santificación. Y claramente no está en nuestras manos. Cuando el Señor regenera nuestras vidas, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, cuando el Señor nos permite nacer de arriba, como le dijo a Nicodemo, en nuestra vida pecaminosa, corrupta completamente, entra el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, y saca el pecado reinante que hay en nuestras vidas. El pecado, que el nombre que usted tenga, adulterio, fornicación, mentira, engaño, robo, idolatría, envidia, y son un sinnúmero de los pecados que muchas veces gobiernan y reinan en la vida del hombre sin Cristo. Pero cuando viene Cristo, como dice Pablo en Efesios, pero Dios, que os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito de pecado, ¿no es cierto?, saca esta vida de pecado, de mortandad, y da una nueva vida. El pecado reinante en nosotros es
Va quedando lo que esta naturaleza corrupta en la cual estamos hoy día todavía queda. Que es el pecado con el cual luchamos a diario. Es el pecado que muchas veces quiere gobernarnos, quiere salir por sobre nosotros. Y que muchas veces, hermanos, tenemos que tener claridad en esto. Caemos. Pecamos. El apóstol Juan dijo, si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro conocimiento de nuestra vida debe ser un conocimiento verdadero, un conocimiento real. Pecamos, fallamos. A lo mejor usted me va a decir, pero es que yo no he matado a nadie, yo no he engañado a nadie. Pero hay pecados que muchas veces no nos damos ni cuenta. Entra idolatría en nuestro corazón y no nos damos ni cuenta. De hecho, cuando ya no le damos al Señor el primer lugar de pleitesía, nosotros estamos fallando en el primer mandamiento. Ahora, cuando ya no amamos a nuestro prójimo, ya estamos infringiendo los dos y no podríamos decir que no pecamos. ¿Amén? Pero en la vida del creyente que ha sido regenerado, estas conductas marcan la diferencia con el no regenerado, que es el proceso de la santificación. ¿Y cuál es este? Que cuando el Espíritu de Dios mora, el Espíritu de Cristo está en nosotros, cuando pecamos, Él mismo nos quebranta. Él mismo nos quebranta y muestra, nos enrostra nuestro pecado y venimos ante las plantas del Señor. Así como cuando David pecó y Dios utilizó al profeta Natán, ¿se acuerdan? Y le enrostró lo que había hecho con Betsabé y Urías. Le dijo, ese pecador eres tú. Así mismo el Espíritu de Dios nos quebranta. Nos muestra nuestro pecado y el Espíritu que mora en nosotros al ser regenerado nos lleva a las plantas de Cristo y podemos cumplir lo que cantábamos, que no hay lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor. Es cuando somos restaurados, es cuando somos perdonados. Y aquí Pedro está haciendo esta invitación de poder venir en santidad, como aquel que nos llamó es santo, venir a sí mismo como hijos obedientes en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando nos encontramos con los hermanos, no solamente cuando me llama el hermano o el pastor, sino que en toda nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de vivir, es nuestra forma de caminar. Por lo tanto, amado hermano, esto en el fondo en nuestras vidas, y esto tenemos que también ser claro. Muchas veces yo creo que cada uno de nosotros hemos podido conocer, hermanos, de esta forma, que no es culpa de ellos, sino que muchos de ellos no han sido regenerados verdaderamente y se han enamorado, por decirlo de alguna manera, por algún milagro que el Señor ha hecho, o han sido de gratitud, han venido al Señor y ellos han querido ser creyentes, pero ha llegado un momento en que su conducta de santificación progresiva llega a un término porque el Espíritu Santo no mora en su vida, sino que todo es por esfuerzo. Tratan de hacerlo, tratan de luchar, pero llega un momento en que se cansan y se apartan. Es porque, como dice la palabra del Señor, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Así, la palabra del Señor así lo habla. Por lo tanto, amado hermano, nuestra conducta debe impactar al mundo con una forma que no quede de la misma manera. Y no solo con nuestras palabras, sino que en la manera en que predicamos el Evangelio con nuestro testimonio es mucho más impactante y profundo que lo que son nuestras palabras. Yo puedo pararme aquí con la mejor postura, la mejor ropa, la mayor elocuencia que yo pueda buscar, pero si yo salgo y no hago nada de lo que digo, usted no me va a creer nada. Usted no va a confiar en lo que yo le digo, porque mis palabras no van a ser consecuentes con lo que yo digo. Por lo tanto, amado hermano, nuestra vida de santificación, nuestra vida santa que llama el apóstol, tiene que ser en toda nuestra manera de vivir. Incluso
nosotros no hacemos cosas para ser salvos, sino que lo que lo hacemos es porque ya no hemos sido, ya hemos sido salvos, ya hemos sido regenerados. Hoy día obedecemos porque nuestra naturaleza ya ha sido hecha de nuevo, ya ha sido transformada. Y esta es una bendición, la cual el Señor da a nuestras vidas, porque asimismo, todas las bendiciones que he nombrado en un principio, ¿no es cierto? La salvación, el poder disfrutar, el que estamos enfermos y tenemos la confianza en que el Señor, si está en su voluntad, nos puede sanar, nos puede librar de la dificultad de la familia y un sinnúmero de situaciones que estamos expuestos. Porque a lo mejor te van a decir, nosotros no estamos en persecución como está Pedro, como estaban los hermanos de aquel tiempo, pero nosotros, nuestra vida personal puede estar pasando un sinnúmero de situaciones, que nuestra vida espiritual puede estar sintiendo opresión, puede estar sintiendo angustia. Pero a esto llama a vivir en santidad, porque el que nos llamó es santo, el que murió por nosotros, cubrió todos los estándares de santidad y de justicia que Dios estaba demandando. Por lo tanto, amado hermano, Dios no nos vio a nosotros, sino que Dios vio a su Hijo por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Y esto es lo que vamos a disfrutar en unos minutos más, cuando podamos pasar a la mesa del Señor este conocimiento claro de esta salvación, de esta bendición de haber recibido a Cristo, al Hijo de Dios encarnado, como nuestro único y Salvador personal, el que llevó nuestros pecados y todas estas promesas que nosotros citamos en el Antiguo Testamento. Yo creo que todas las citamos. Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue entregado para sanidad de nuestras heridas. Y así nombramos y nombramos. Pero sin embargo, hoy día el Señor, como asimismo nos permite disfrutar en carne viva esta salvación, asimismo nos manda. Y nos dice en el versículo 16, terminando ya esto, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y al leer estos versículos, nuevamente nuestra mirada, nuestra vista con respecto a la santidad se confunde y pensamos que nosotros tenemos este atributo intrínseco en nuestra vida, ser nuevas criaturas, nuevos creyentes, pero no es así, claramente no. Es porque nuestro Dios, que es absolutamente perfecto, perfectamente santo, y que nosotros, en nuestra calidad de hijos, de humanos, nunca alcanzaremos claramente en esta tierra esa condición de santidad. Estamos en un proceso. La santidad y la santificación es un proceso progresivo, que es como el caminar. Vamos avanzando como la luz de la aurora. Por lo tanto, amado hermano, esto que cita Pedro, que era de Levítico 19:2. Imagínense, lo hemos hablado en la mañana, ¿se acuerdan que decíamos que los apóstoles se fundamentaban con lo que habían escrito los profetas? Aquí Pedro cita 19:2 de Levítico. Sean santos porque yo soy santo. Un indicativo, con imperativo. Ustedes son santos, por lo tanto tienen que ser como el que los llamó. El que los llamó es santo. Y esto, amado hermano, es nuestro modelo a seguir, es nuestro modelo a vivir. Claramente caemos, lo insisto, claramente caemos, claramente pecamos. Pero ¿sabe qué? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo. Esto no nos da la confianza de que podemos vivir una vida licenciosa y llena de pecados, no. Porque el que vive en Cristo, el que ha sido regenerado, dice Jeremías, que ha puesto su espíritu en su vida, ha puesto temor para que no se aparten de sus caminos. Esta es la confianza, todo hermano. Esta es la seguridad que Dios ha dado a nosotros, en que si nos apartamos, el Espíritu de Dios nos trae y nos enrola de nuevo en este camino y nos dirige nuevamente en este camino de salvación, en este proceso de santificación. Por eso, amado hermano, nuestro Dios, en una manera completa, íntegra, maravillosa, al presentarse santo, puro y que odia y aborrece lo profano, Él ha tenido bien alcanzarnos por Cristo, regenerar aquello que no nos podía ni siquiera mirar,
embargo, hoy día, por Cristo, nos perdona, nos restaura y nos promete una patria mejor con Él. Amén. El proceso de lo que los profetas no lo vieron, ese valle que estaba entre medio de la venida como Salvador y la glorificación que hoy día estamos viviendo en la bendición de esperanza que nosotros estamos disfrutando. Por eso, amado hermano, ánimo, aliento, esperanza, gozo. Esta carta de Pedro es de ánimo para el creyente. Si bien hay mandamientos, hay mandatos, hay imperativos, sí hay. Pero como hijos obedientes, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido transformado, somos llamados a vivir como Él es. No porque nosotros lo seamos físicamente de forma natural, sino que aquel que nos llamó es santo y Él está en este proceso con nosotros. No nos deja solos. Él no nos salvó, nos cambió y nos mandó al mundo a caminar. Y ahora ustedes sigan solos. No. Él mandó al Consolador. Dijo el Señor: no os dejaré huérfanos. Enviaré al otro Consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Esa es la esperanza, amado hermano, esa es la confianza del creyente. Por eso, para nosotros, como pueblo del Señor, como la iglesia de Cristo, como la iglesia visible, es la esperanza que tenemos de que podemos disfrutar en un futuro no muy lejano. Los hermanos del Nuevo Testamento murieron esperando la vuelta de Cristo, el retorno glorioso. Murieron esperando esto. Nosotros también la esperamos y también la anhelamos. Si Él dijo que volvería, va a volver. Así como que Él dijo que iba a venir, que iba a morir, iba a resucitar, y vino, murió y resucitó, así mismo va a volver porque Él lo prometió. Así que, amado hermano, esa es la confianza, esa es la seguridad. Debemos estar atentos. Este pasar en esta tierra no nos debe superar, no nos debe tener entristecidos ni oscurecida nuestra mirada, porque aquel que es luz, que brilla sobre las tinieblas, es quien conduce, quien alumbra nuestro camino, como lo veíamos en la mañana, como esa antorcha, como esa lámpara en nuestro camino y lumbrera en nuestro pie. Así que le invito a que pasemos a orar. Le voy a pedir a mi esposa si ella puede orar al Señor. Si puede orar al Señor por esta